Muchas gracias a la organización de la jornada por invitarme y por creer que soy la persona adecuada para intentar transmitir algo de información sobre la experiencia que llevamos a cabo con diferentes equipos que venimos llevando a cabo desde hace algunas temporadas. Digo llevamos, hablo en plural porque el trabajo fundamentalmente lo desarrollo siempre he trabajado de la mano de Fernando Barbeito, la persona que cuenta conmigo y que confía en mí para trabajar físicamente con su equipo, y creo que es de justicia que se sepa y que aparezca, porque tengo mucha suerte de poder trabajar con él, ya que siempre el planteamiento a la hora de preparar, de planificar y de programar siempre empieza con mi trabajo. Él me da trabajo el programa en blanco, me da la tabla en blanco y dice rellena lo que necesite y yo adaptaré el trabajo técnico-táctico a lo que tú propongas. Y eso no es nada fácil de encontrar, esa confianza y el poder trabajar con esa libertad. Entonces, por eso quería hacer también ese reconocimiento. Hoy vengo a hablaros del trabajo de resistencia específica, también por cambiar un poco. Normalmente siempre estamos muy preocupados del trabajo de fuerza, de cómo plantear los trabajos, de cómo hacer que nuestros jugadores lancen más fuerte, corran más rápido, y quizás se nos olvida en muchísimas ocasiones que para poder lanzar más fuerte o poder correr más rápido necesitamos tener un sustento energético que permita todo ese tipo de acciones. Entonces, por cambiar un poco, hoy vengo a hablar del entrenamiento de resistencia específica y cómo optimizar el rendimiento en balonmano utilizando el entrenamiento. Aunque, como he empezado diciendo, esto viene de la experiencia personal y del trabajo de muchas temporadas, por supuesto, y en un lugar como este, el Escándalo del Deporte, en el que muchas veces me ha tocado estar ahí, y voy aquí arriba, no sé si aguantaré mucho, probablemente me baje. ¿Por dónde iba? Bajar. Sí. Joder, me he quedado. Bájate, me bajo. Estoy mucho más cómodo abajo. Bueno, lo que quería decir es que, bueno, el trabajo de resistencia es importante. Necesitamos conocer y tener el fundamento del por qué tenemos que entrenar de una determinada manera. Y eso es lo que quería decir, que aunque el trabajo venga, o que voy a exponer, o sea una experiencia y un trabajo prolongado de unas cuantas temporadas, por supuesto tiene su sustento y su base científica, porque en un lugar como este, precisamente Instituto Andaluz del Deporte, por el que tantas personas han pasado por aquí defendiendo el aporte de la ciencia en el deporte, no podría ser de otra manera. Entonces, en alguna ocasión tendré que remitirme, o vaya a ver que me remito a artículos científicos o a ciertas investigaciones que son necesarias y que creo que todavía resaltan más o hacen que el trabajo que se realiza se pueda realizar con mayor tranquilidad. ¿De acuerdo? Pero antes de empezar a hablar de la resistencia propiamente dicha, como esta jornada está enmarcada dentro de un evento de balonmano femenino, y previendo que podía haber entrenadores del ámbito femenino también en la sala, que creo que estaremos casi al 50% entre el masculino y el femenino, me gustaría empezar haciendo esa pregunta. ¿Existen diferentes tipos de balonmano atendiendo al género de sus participantes, de sus practicantes? ¿Sí? ¿No? Yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero empiezo siempre con una pregunta para que empecemos nosotros mismos reflexionando sobre si creemos que existen diferencias o no existen diferencias. Cristina, ¿hay diferencias entre el balonmano femenino y el masculino? Yo creo que sí. ¿Por qué? No es lo mismo trabajar con un equipo femenino que con un equipo masculino. Todo lo que va a haber que no es para nada lo mismo. Pero empezando simplemente por la psicología. desde el punto de vista psicológico, ¿tú crees que es diferente? Vale. Y desde el físico. Y desde el físico también, pero... Ahora veremos. Me refería a tipos de balonmano. Chema, ¿qué? ¿Hay diferentes tipos de balonmano en función del género? Yo para mí también comparto un poquito la idea de que sí,
en el sentido de la práctica también, lo que es la práctica real en la pista. No es lo mismo, yo siempre lo he dicho, el chico va a entrenar y no lleva en su cabeza otras cosas. La chica es capaz de contarle a su compañero lo que ha hecho esta mañana, lo que ha hecho el mediodía, lo que va a hacer mañana. Las rebajas que están en el sitio son muy distintas de esa. Eso por un lado. Hablo no por experiencia, por ahí. Sí, ¿no? Por eso te preguntaba. Con el balonmano femenino. Y también te digo otra cosa, a la hora de entrega, la chica se entrega más que el chico. En mi opinión. He estado por dos partes. Mucho más para la parte femenina, lógicamente, pero creo que la entrega de la chica en tanto a lo que es la competición en sí, la cosa canuta. Vale. O sea, estamos haciendo, no sé si estáis haciendo alusión a factores psicológicos, motivacionales, agonísticos, quizás, de lo que es entrenar a chicos y chicas. Bueno, yo te dejo ahí la pregunta en el aire y ahora, según vaya exponiendo, que cada uno vaya cambiando o no su decisión en función de lo que se pueda ir aquí exponiendo. Entonces, creo que hay que reflexionar un poco sobre este aspecto, sobre si tenemos que entrenar diferente a las chicas o no, o bueno, a los chicos, con respecto a las chicas. Y para responder a esa pregunta empiezo a dar mi argumento. Yo todavía no he dicho si sí o sí, ¿vale? Para los que me habéis sufrido en algún otro curso o incluso en la universidad, sabéis que esta definición me acompaña siempre. Una definición de balonmano que dio Hernández Melián en el 88, bastante antigua, pero que no ha cambiado, que desde mi punto de vista, lo que es el balonmano no ha cambiado. Pues entonces dice que es un deporte sociomotriz, de cooperación o oposición, desarrollado en espacio estandarizado, de utilización común para los participantes, de los cuales intervienen simultáneamente sobre el móvil, porque después introducieron la portería contraria, utilizando para ello los medios permitidos por el reglamento. ¿Vale? La leo porque no me la sé de memoria y tampoco creo que sea necesario, porque sí que es verdad que es una definición que habla, no habla exactamente de los balonmano, se podría aplicar, no sé, se podría aplicar a otros deportes, porque lo que a nosotros nos interesa realmente es que nos dice que se interviene simultáneamente sobre el móvil y que el espacio está estandarizado de utilización común a los participantes. Es decir, que aunque yo no tenga el balón, puedo intentar recuperarlo. Eso es una cosa que sí define el balón. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Y que en la preparación física también tiene su importancia. No es lo mismo defender de forma reactiva, esperando a que venga otro equipo falle o meta gol para tú tener el balón, a que tú intentes recuperar el balón constantemente. Por eso me gusta poner esta definición. Aquí no habla de ninguna diferencia entre géneros. Elementos invariantes del juego: el reglamento, móvil, terreno de juego, metas, compañeros y adversarios. El móvil varía en tamaño y en peso, no varía en forma, no varía en peso. Perdón, no varía en la forma ni en la superficie ni en el material. El terreno de juego 40 por 20, para chico y para chica. Las metas son 2 porterías, de 3 por 2, 6 metros cuadrados a defender. Tanto si mide 1,60 como si mide 2 metros. El espacio que tiene que defender el portero es el mismo. Compañero, 6 contigo y adversario, 7 contra ti. Sean chicos o chicas. Yo no estoy respondiendo todavía a la pregunta. Todavía no la estoy respondiendo. ¿O sí? Y aquí tenemos un partido femenino, final del Campeonato del Mundo, y un partido masculino. Un Reina Carlero en Barcelona, un Francia-Noruega. Os dejo que miréis un rato y ahora haré alguna preguntilla sobre lo que estamos viendo. Fijaos, bueno, no han quitado el tiempo ahora, pero más o menos es el mismo tiempo de partido. Estamos dentro de los 5 últimos minutos de los 2 partidos. No está puesto por casualidad. Bien. Bueno, un corte un poquito más largo que el otro, pero podemos empezar ahora. ¿Qué hacían las chicas para jugar? No, es una pregunta retórica, que aquí me ayude, Pablo. ¿Qué hacían las chicas?
creo que exactamente lo mismo que los chicos, ¿no? Pasar, correr, bueno, pasar, desplazarse, contacto defensivo y saltar. ¿Sí? Sigo sin responder a la pregunta, ¿eh? Sigo sin responder a la pregunta. Entonces, ahora vamos a contestar. ¿Existen diferentes tipos de balonmano? ¿O existen diferentes casuísticas en el balonmano? El balonmano es balonmano. 40 por 20, 7 contra 7, con unas determinadas acciones motrices para todos y todas. Por tanto, creo que a la hora de entrenar y de proponer las tareas de entrenamiento, no debemos diferenciar entre el balonmano masculino y el balonmano femenino, para nada. Es más, creo que si se puede observar alguna diferencia hoy día a la hora de jugar, es por ese pequeño complejo que existe entre que no se puede entrenar igual a los chicos que a las chicas. Las chicas pueden empezar a entrenar antes que los chicos. Su evolución, por su evolución maduran antes. Esa maduración les permite, esa maduración más temprana les va a permitir tolerar ciertas cargas de entrenamiento que los chicos tienen que esperar más tiempo para poder asumirlas. Por ejemplo, todo el trabajo láctico, todo el trabajo en la vía energética láctica, las chicas pueden empezar mucho antes que los chicos. Mucho antes. Bueno, mucho antes. Tampoco es decir un año o 18 meses, pero sí que pueden empezar en la etapa cadete, mientras que con los chicos hay que tener mucho más cuidado. Y debemos esperar un poco más, casi a mitad de la etapa juvenil, para trabajar de forma sistemática, de forma láctica, anaeróbica láctica. Por tanto, abramos nuestra mente y empecemos a pensar que las chicas son un ser igual que un chico a la hora de jugar al balonmano, con las casuísticas psicológicas que me habéis comentado y con las que estoy de acuerdo. Entonces, sí podemos entrenar de la misma forma. Sí podemos entrenar de la misma forma. Estamos trabajando con una poliatónica, Lara González y Jan. El mismo tipo de entrenamiento. Un entrenamiento de fuerza, pero orientado a la fuerza, pero que podría ser cualquier tipo de entrenamiento. Se puede entrenar igual. Se puede entrenar igual. No es que se pueda, es que debemos. Es que debemos. Entonces, ya sí que vamos a empezar a hablar de resistencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué objetivos debemos tener a la hora de entrenar? ¿Qué herramientas utilizaremos para llegar a cumplir con esos objetivos? ¿Cómo utilizar esas herramientas dentro de un calendario de competición? No se ve muy bien, pero esto es un calendario, intento que se asemeje a un calendario de liga, y esto es un calendario de copa, como por ejemplo la competición que está pasando aquí, o como la que vais a tener muchos de vosotros la semana que viene y la siguiente en los cadetes, o los seleccionadores de los campeonatos de España. No es lo mismo entrenar para esto que para esto. No podemos afrontar el entrenamiento ni la programación de la misma forma, porque los requerimientos energéticos y los requerimientos fisiológicos, sobre todo influidos por la fatiga que se va a acumular y los tiempos de descanso, van a ser muy diferentes. Y si da tiempo, que sí, que dará, hablaremos un poco de cómo evaluar la condición física desde el punto de vista de la resistencia y cómo podemos utilizar las herramientas de evaluación como parte fundamental del entrenamiento y como elementos que nos van a permitir la mejora. Y aquí siempre me gusta hacer una puntualización. De un tiempo a esta parte, y gran parte de culpa la tenemos los profesores, los que trabajamos en las facultades, a todo hay que ponerle número. A todo hay que ponerle un número y a todo hay que cuantificarlo. Y es normal, porque si no tenemos un número, no tenemos una cantidad de que nos sirva, un valor que nos sirva de referencia, no sabemos si estamos progresando o no. Pero corremos el riesgo de entender que eso es entrenar. Evaluar es entrenar. Y solo nos dediquemos a evaluar a nuestros jugadores. No se trata de eso. La preparación física va mucho más allá de tener un valor de referencia. La preparación física consiste en mejorar, en permitir que el jugador dé el máximo rendimiento en todo momento, es decir, optimizar su rendimiento. Utilizaremos los test como referencia, pero no puede ser el entrenamiento. Que de un tiempo a esta parte parece que si no haces en los entrenamientos RSA, o no utilizas el 30-15, o no haces el yo-yo test, no estás entrenando bien. Tenemos que olvidar un poco de esa idea,
y volver a la pista y hacer cosas propias de la pista, utilizando los test como valores de referencia para verla mejor y para ver si tu propuesta de entrenamiento sirve o no sirve. Una vez hecha la puntualización, aquí tenemos 4 cortes del mismo partido, de la final del Mundial Femenino. Primer minuto de juego de la primera parte, me parece que el minuto 26, 27 de la primera parte, primeros minutos de la segunda, segundo y último minuto del partido. Quiero que observéis las diferencias y ahora también haré alguna pregunta. Fijaos, lo voy a poner de nuevo. Fijaos, por ejemplo, en la intensidad defensiva, en la actividad defensiva y en los ritmos. Por ejemplo, las 3 primeras filas, fijaos en el primer cuadro, la siguiente en el de abajo. En este lado podéis fijaros en el cuadro superior y los demás abajo en el cuadro inferior. Y si os da tiempo a mirarlo todo, pues perfecto. Fijaos, últimos minutos. Noruega jugándose la vida porque va perdiendo de 2. Ahora veréis. Vale, falta el ataque. Solo ese detalle. Os dejo que sigáis mirando. Adentro, zona gris. Si hubiera aquí los árbitros, podríamos discutir con ellos bastante sobre la zona gris. Pero bueno, seguro que nos convenció. Porque no está pasando nada. Es que eso es importante también. Fijaos, todos los cortes tenían aproximadamente la duración de 1 minuto de partido. Pues en ese minuto de partido, estos llevan un rato terminado y todavía están jugando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El minuto de partido no es 1 minuto de estar en el campo, son muchos más, en muchas ocasiones. ¿Vale? Tengámoslo en cuenta eso también. Por ejemplo, en cuanto a la actividad defensiva, si alguien, yo bueno, como lo he preparado lo tengo claro, no sé si en tan poco tiempo ha dado tiempo o habéis podido apreciar. La actividad defensiva de Francia, ¿cómo es? Lo que habéis mirado, por ejemplo, el primer cuadro, la actividad defensiva del equipo francés, ¿os habéis fijado? Bastante intensa. ¿Qué pasaba cuando hacían la transición? Pasaban la fase transitoria de contraataque, ¿cómo era? ¿Rápida o lenta? Bastante rápida. Y si no terminaban, paraban y descansaban de la actividad defensiva. ¿Vale? Por tanto, eso no es lo mismo que hemos visto en el último de los cuadros, que en Noruega se va jugando la vida y tiene que atacar rápido. Tiene que defender intensamente para que no le metan gol y aparte atacar muy rápido. Ahí no hay tiempo de descanso. Eso tengámoslo en cuenta. Tengamos en cuenta los ritmos de juego, porque el ritmo de juego que tú eliges para tu equipo lo tienes que trabajar. Eso se entrena, el ritmo de juego. Y eso hace clara referencia al entrenamiento de resistencia. ¿Qué más cosas? Resultado, 22-20. ¿Habrá mucho o poco ataque? ¿Habrá habido mucho o poco? Vale. Esa puede ser una opción, que es la que no me interesa. No, normalmente si hay menos goles es porque los ritmos de juego son más bajos. ¿Vale? Sin embargo, ahora vamos a ver otros 2 cortes del partido anterior. Primer minuto de juego, minuto 27. Fijaos los ritmos.
en el primer minuto de juego el ritmo es mucho más lento que al final. Mucho más lento que al final. Eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar. Tenemos que tener claro que nuestros jugadores en los últimos minutos posiblemente es donde tienen que ganar el partido. Con lo cual, el entrenamiento de resistencia tiene que estar orientado a la tolerancia de la fatiga. Y eso se puede entrenar. A ver, aquí, en este partido, se aprecia mucho mayor ritmo de juego que en el partido femenino. Entonces, desde un punto de vista ventajista, a favor del masculino, podríamos decir, claro que son tíos. Los tíos son más fuertes, corren más. ¿Sí? Podría ser una razón. Pero podemos pensar otra. Podemos pensar porque el ritmo de juego de la final ha sido más lento. Y no porque sean mujeres. Olvidémonos del género. ¿Por qué el ritmo de juego en las finales puede que sea mucho, esté siendo más lento? Por la cantidad de partidos. ¿Qué lo he dicho? Por la cantidad de partidos. Este posiblemente sea el setting, el octavo partido en 10 días o en 12 días. Sin embargo, aquí es el segundo partido o el primer partido de la semana, con plantillas de 16 jugadores o 18 jugadores. Con lo cual es normal que el ritmo aquí sea más alto, porque la fatiga acumulada es mucho menor. Por supuesto también tiene que ver la procedencia del partido. El factor psicológico, por supuesto que tendrá que ver. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta eso también. ¿A qué tipo de competición me voy a enfrentar? Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, y una vez hecho este montón de apreciaciones sobre aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de programar nuestro entrenamiento, sobre todo también teniendo en cuenta el modelo de juego, yo no es por ser corporativista, pero defiendo al 100% y a ultranza que el preparador físico de un equipo de balonmano tiene que ser de balonmano. Y si es entrenador de balonmano, mejor. Porque va a entender perfectamente cuando su primer entrenador, su jefe, le diga cómo quiere que juegue su equipo. Y va a poder adaptar mucho mejor los entrenamientos al modelo de juego que va a proponer el jefe del staff, ¿no? El jefe, el entrenador principal. Entonces, teniendo en cuenta tipo de campeonato en el que voy a jugar, modelo de juego que quiero desarrollar con mi equipo y los jugadores que tengo, ¿vale? Eso lo tengo que plasmar en un papel y ahora programar y tener claro cómo tengo que entrenar. Pues eso es lo que vamos a intentar ver a partir de este momento. ¿Cómo tengo que entrenar? Pues un poco unas apreciaciones más, una definición de balonmano, definición funcional, es decir, de cómo es el funcionamiento que proponía Jordi Álvaro en el 92, y nos dice, esto lo hemos visto en el vídeo, deporte en el que los jugadores realizan una actividad motora compleja y adaptativa en la que se alternan de forma aleatoria periodos variables de trabajo y pausa. Eso es lo realmente difícil en el balonmano. No que haya periodos de trabajo y pausa, eso es lógico, es normal que lo haya. El problema es que se van alternando de forma aleatoria. Es decir, que un mismo jugador puede estar a una máxima intensidad durante 15 segundos y luego 3 minutos sin hacer nada. Pero también puede tener 4 acciones en 10 segundos de 1,5 segundos de máxima intensidad. Y eso también provoca fatiga. Todos esos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de entrenar. Y eso es lo realmente difícil a la hora de programar. Y no solo por lo que el balonmano da, sino porque cada jugador es diferente. Si nosotros tenemos 16 jugadores en plantilla, tenemos que hacer 16 programaciones diferentes. Es verdad que habrá jugadores que coincidan por sus características. Por ejemplo, los extremos suelen ser más pequeños y más rápidos que un primera línea. Bueno, pues ellos pueden tener ciertos aspectos del entrenamiento en los que pueden ser comunes y que pueden coincidir en la programación. Pero no podemos entrenar, o no deberíamos entrenar igual a un pivote que a un extremo, porque los requerimientos fisiológicos a nivel general de los humanos son los mismos. Lo que le va a solicitar el partido y la competición no es lo mismo. Y no es lo mismo que el pivote solo ataque a que ataque y defienda. No es lo mismo. Y no es lo mismo que el extremo defienda de exterior o defienda de avanzado. Tengamos en cuenta todos esos aspectos a la hora de entrenar. Los que hemos estado, bueno, vosotros que habéis estado, que yo he estado trabajando con vosotros en Montesení, podéis pensar, joder, pues no lo hacíamos, eso no lo hacíamos, claro. Eso sería lo ideal. También sería ideal que el jugador que llega el sábado y solo juega 5 minutos o menos de 10 minutos, el domingo entrenara. Pero ¿cómo hacemos eso hoy en día con el nivel de profesionalismo que tenemos?
Al final, el jugador que menos va jugando no acumula fatiga. Y el jugador que va jugando va acumulando fatiga no solo por el juego, sino por golpes, fatiga psicológica. Y ese aspecto no se tiene en cuenta nunca a la hora de entrenar. Y deberíamos también contemplarlo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo le dices a una persona, con el nivel de profesionalismo que tenemos hoy en día, tanto para entrenadores como para jugadores, que el domingo a las 10 hay que entrenar? Bastante complicado, pero eso sería lo ideal. En otros deportes lo tienen muy claro, pero claro, se lo pueden permitir, ¿no? A nivel económico no hay mucha diferencia y eso también influye en el trabajo de entrenamiento, en el entrenamiento. Resumiendo, las acciones relevantes en balonmano son de alta intensidad y corta duración. Ahora voy a poner una referencia de cómo son de corta. Yo creo que ni nos lo imaginamos, cómo son de corta y el porcentaje de tiempo que se pasa a alta intensidad en balonmano. Ni lo imaginamos. Los componentes funcionales, por tanto, son acciones de alta intensidad y conductas de soporte o de conexión entre la actividad de alta intensidad, y actividad de alta intensidad. Y esas son de pausa o actividad ligera. Y ahí es donde nosotros tenemos que incidir en nuestro entrenamiento, porque son los que en estos periodos son en los que el jugador recupera para la siguiente acción de alta intensidad. Entonces, como decía, bueno, si nos fijamos en el análisis de la existencia del deporte, del balonmano, podemos abordarlo desde tres grandes aspectos, desde tres puntos importantes. Desde el análisis motor, análisis energético y competición y el estudio de las características de los deportistas. Normalmente hay unos perfiles establecidos para los jugadores, perfiles antropométricos, perfiles de fuerza, perfiles referentes al consumo máximo de oxígeno, referente a la composición corporal, y se supone que los jugadores que llegan a la élite, que llegan más arriba, están dentro de esos parámetros que son generalizados. Por eso cuando uno ve a un jugador un poco diferente, un central de 1,80, Cindri, pues se alegra, ¿no? Que hay jugadores que son de tipo o Bomba, que no es un jugador muy grande, o por ejemplo los jugadores que nosotros con los que trabajamos en Arabia, que son jugadores bastante pequeñitos, se salen un poco del canon del alto nivel, pero son jugadores que sí que tienen un buen nivel de juego. Bien, el análisis motor está claro. En balonmano hay desplazamiento, hay salto, hay lanzamiento y hay contacto. En función del puesto específico, habrá más de uno o de otro. Y aquí, aunque no tenga que ver con la resistencia, siempre hago una apreciación y no voy a meterme mucho en ello, pero tengámoslo en cuenta como entrenadores. Los contactos. Entonces, nosotros podemos pensar que un extremo, como juega allí, lo único que tiene que hacer es recibir el balón y meterla con el espacio que tenga, ¿no? Ese es el trabajo del extremo. Pero es que el extremo tiene que defender. O hacemos un cambio de ataque-defensa. Desperdiciamos un cambio de ataque-defensa con un extremo exterior. Los contactos en los exteriores son puntos débiles o puntos débiles de los equipos en defensa y puntos fuertes para los otros. Tú tienes un exterior que pesa 75 kilos, en cuanto le pongan al pivote de 110, lo va a estar pasando mal. Por tanto, no pensemos solo en que el extremo está para meter goles, que tiene que defender también, ¿eh? Lo hemos sufrido, ¿verdad? ¿Alguna vez? Eso. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos del análisis motor. Y ya nos vamos adentrando en el tema, la resistencia específica. Con la resistencia específica, lo que tenemos que conseguir es un aporte energético adecuado para que el jugador tenga una disponibilidad motora adecuada. Disponibilidad motora de fuerza, de desplazamiento y luego la amplitud de movimiento como complemento a la anterior. Bueno, antes de seguir, una penúltima apreciación. Desde mi punto de vista, solo existe una capacidad, una cualidad física, que es la fuerza. Todas las demás son derivadas de ella. La velocidad es una derivada de la fuerza, es ejercer la fuerza más rápido. La resistencia es ser capaz de mantener una fuerza durante más tiempo, ¿vale? Partiendo de que la fuerza es la única que existe, aunque tradicionalmente ya sabéis que se ha estudiado de otra forma, ¿no? Fuerza, resistencia, velocidad y amplitud de movimiento. Bueno, son historias que creo que se van superando. Es decir, teniendo en cuenta que la fuerza es lo principal, tenemos que tener en cuenta
que para poder ejercer una fuerza tiene que haber unos determinados niveles de resistencia que permitan poder ejercer esa fuerza. Es decir, que el aporte de energía para hacer cualquier de ese tipo de acciones, que son evidentemente con carácter de fuerza, poder realizarla, ¿no? El aporte energético. Aquí os muestro una revisión de estos autores franceses sobre las demandas del juego en jugadores de élite. Está en masculino y también ahora haré alguna referencia a balonmano femenino. Bueno, pues ¿cuánto se desplazan los jugadores durante un partido? No más de 4.000 metros. Ya tenemos un primer elemento de referencia a la hora de entrenar. ¿Para qué queremos hacer entrenamientos superiores a esos metros recorridos? Si luego eso el balonmano no lo solicita. Esto no significa que alguna vez no haya que hacer 5.000 metros, 6.000 metros, haya que entrenar por encima. Pero por sistema entrenar por encima parece que no es lo más adecuado. El 50% del tiempo lo pasan los jugadores andando o trotando. 50% del tiempo andando o trotando. Esto significa que tampoco tenemos por qué matar al jugador constantemente. Que hay que entrenar en calidad, no en cantidad. La cantidad la justa y la calidad superior. Siempre, siempre. Otro dato importante. Intensidades, o sea, distancia recorrida, porcentaje de tiempo en sprint, alrededor de un 1%. ¿Y cuántas veces hemos llegado y hemos dicho, el sábado perdimos, se van a enterar el lunes? 30 series de contraataque. Con descanso, bueno, lo que dé tiempo, lo que tarden en tirar todo, estoy pasando con 30 series, yo creo que nadie habrá hecho tanto. Ajustemos nuestro entrenamiento en calidad. Esto no significa que no haya que entrenar un 3%, un 4%, un 5%, un 10% en alguna ocasión por encima del tiempo que la competición demanda al jugador. Pero tengamos en cuenta el entrenamiento de calidad. Porcentaje de tiempo, la frecuencia, que se está en una determinada frecuencia cardíaca, ¿no? En un porcentaje de frecuencia cardíaca en un determinado porcentaje de tiempo. Pues, fijaos, cómo en un partido, mejor dicho, los jugadores están en intensidades submáximas la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo en intensidades submáximas. Los extremos, incluso menos de submáximas. Casi el mismo porcentaje de tiempo están entre un 70 y un 80% de su máxima frecuencia cardíaca que a un 80 o un 90. Sin embargo, fijaos los pivotes. Son los pivotes los que más entrenan en nuestro equipo. Yo no miro a nadie. En el mío no. Y eso es un fallo mío. Sin embargo, son los que sufren, los que trabajan a mayor intensidad durante la competición. Y es normal, porque están en contacto constante. Trabajo isométrico constante. El trabajo isométrico a nivel fisiológico son los que tienen mayor requerimiento energético y demás. No vamos a entrar en eso. Pues tengamos en cuenta esos detalles a la hora de entrenar. Otro aspecto importante. Consumo máximo de oxígeno. Se nos va la cabeza, yo creo que cada vez menos, con hacer pretemporada en que creemos que nuestros jugadores son maratonianos. No. Los primeros 10 días a correr, como si no hubiera mañana. Grandes volúmenes de carrera, grandes volúmenes. Y si nos vamos a la evidencia científica, nos dice, NH son jugadores de categoría nacional y H jugadores de categoría internacional, de balonmano. ST, sprinter, ET, corredores de larga distancia y UT, individuos no entrenados. Fijaos los valores de consumo máximo de oxígeno. Esos valores de los jugadores de balonmano están mucho más próximos a los valores de un sprinter que a los valores de un corredor de resistencia de larga duración. Eso también denota algo, denota que aunque la capacidad aeróbica es importante porque es la que va a sustentar todo el trabajo, no es la fundamental en el balonmano. Por tanto, creo que lo de salir a correr grandes volúmenes y grandes tiradas, métodos extensivos de entrenamiento
de carrera continua en balonmano deberían estar ya olvidados, totalmente olvidados. Entonces, ¿cómo entrenamos? Pues es lo que voy a contaros ya mismo. En chicas, consumos máximos de oxígeno, para que tengamos también un valor de referencia, en función de un estudio de Carmen, estaba por aquí hace un momento. Para que tengamos, las chicas normalmente, como el consumo máximo de oxígeno está en relación también a los kilos, a la masa, a lo que pesa el individuo, normalmente los porcentajes son más bajos. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos una serie de valores. Esto lo pongo para que no perdamos, para que tengamos como referencia que la capacidad aeróbica es importante, pero no es la base del entrenamiento de resistencia. No debe ser. Para poder permitirnos que la capacidad aeróbica no sea la base del entrenamiento de resistencia, ese trabajo tiene que ser previo. Ese trabajo tiene que venir hecho de la base. El trabajo de resistencia yo lo asemejo a una pirámide o un triángulo, con una base muy amplia, basado en el método, en la vía energética aeróbica, y a partir de ahí ir subiendo el nivel de intensidad, potencia aeróbica, capacidad anaeróbica, aláctica y láctica. ¿Vale? Y a medida que vamos subiendo en la etapa de formación, vamos mejorando la calidad del entrenamiento. Porque en cantidad, por salir a correr, podemos correr todo lo que queramos, pero eso de verdad va a tener influencia en el deporte. Otro aspecto a tener en cuenta: no es lo mismo entrenar a un equipo profesional que a un equipo de primera nacional. Mis jugadores, yo estoy entrenando a un equipo de primera también, van a terminar la semana que viene, abril, y seguramente hasta agosto no vuelvan a entrenar y no hagan nada. A lo mejor en la pretemporada sí que tengo que dedicar cierto tiempo al trabajo de capacidad aeróbica, porque esa base del triángulo no está lo suficientemente desarrollada. Lo que no significa que los vaya a matar a correr, lo que no significa que los vaya a sacar 40 minutos a correr, ni 45, ni vaya a hacer fallo. No tiene sentido, no tiene sentido. Y ahora iremos explicando cómo podemos arreglar eso. Igual que he dicho un equipo senior, digo un equipo juvenil. Bueno, si hablamos de cadetes, está claro que es el momento del trabajo aeróbico, totalmente. Pero olvidándonos ya tanto de la cantidad y centrándonos más en la calidad. Bueno, a ver si os voy contando algo. Tengo la sensación de que hasta ahora he hablado mucho y no he dicho nada. Resistencia de los objetivos. Resistencia al objetivo. Tolerar la fatiga, tanto a nivel físico como psíquico. Acelerar la recuperación. Para eso se produce durante las pausas y controlando el ritmo del juego. Y mantener el nivel óptimo de entrenamiento para tomar buenas decisiones y para que la ejecución técnica sea la adecuada. Recordad la falta en ataque que ha hecho la jugadora noruega, quedando 2 minutos para terminar el partido jugándose la vida. La toma de decisión no es la adecuada. Hubiera sido 7 metros, pero no lo quitaron. Ese es el problema, otro de nuestros grandes problemas. Dependemos de lo que quieran pitar esos señores tan simpáticos y señoras tan simpáticas del siglo. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta esto durante el partido y a lo largo de la competición. Aquí también me gusta hacer siempre una apreciación, lo de mantener el nivel óptimo de entrenamiento. Porque desde mi perspectiva, mantener el nivel óptimo de entrenamiento en un determinado momento es que el jugador no empeore. Su límite de mejora, su capacidad de mejora es tan pequeña en un determinado momento de la temporada o incluso de su vida, que con que no empeore estamos optimizando su entrenamiento. Porque quizá intentar que mejore, que llegue a su límite, que ya está muy próximo, significa que no lo atacamos, que nos lesionamos. No que se lesione, que lo lesionamos. Es que esa responsabilidad es nuestra, como entrenadores y como preparadores físicos. Cuidar a nuestro jugador y tener su salud como elemento fundamental de la relación es fundamental. Es principal, desde mi punto de vista. Entonces, llega un momento en que optimizar es no empeorar. Bueno, entonces a la hora de entrenar, nosotros cuando propongamos las tareas de entrenamiento, esas tareas van a tener dos efectos principalmente. Pueden incidir en 2 sistemas principalmente, y lo voy a resumir mucho. Uno, a nivel periférico, a nivel muscular, y otro, a nivel central. Todo lo referido al sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio y todo lo referido a lo que pasa dentro del músculo para la obtención de energía. Pues nosotros a la hora de entrenar
incidiremos sobre esas dos cosas, sobre una, sobre la otra o sobre las dos. Tengamos en cuenta que si incidimos sobre las dos, la posibilidad de mejora no es tan amplia como si solo incidimos en una. Entonces habrá momentos de la temporada que tendremos que tener las dos cosas en cuenta y otros momentos de la temporada en que habrá que centrarse fundamentalmente en una de las dos, de la temporada o de lo que estemos preparando, porque si es un campeonato corto, un campeonato del mundo, un campeonato de selecciones, un Cadeva, esta parte tenía que venir hecha ya de casa. Y centrarnos fundamentalmente en esta, que va a ser la que el jugador necesita para recuperarse entre partidos y en las micropausas que se dan durante el partido. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues tiramos de vía energética. Para asegurar el aporte energético en acciones relevantes, habrá que entrenar la capacidad anaeróbica láctica, es decir, acciones que tienen una duración inferior a 3 segundos. El problema es que no solo hace una el jugador, hace una, pero sin saber cuándo va a tener que repetirlo. Por tanto, entrenemos para asegurar ese aporte energético. Y luego, la recuperación entre acciones relevantes, el aporte durante el partido y la recuperación total tienen que ver con la resistencia anaeróbica láctica y la potencia aeróbica. ¿Vale? La potencia aeróbica estaría entre medias de factores centrales y factores periféricos. Sin embargo, todo lo referido a todo lo anaeróbico, estoy resumiendo mucho y así dicho a muy grosso modo, ¿vale? Lo anaeróbico haría más referencia solo a aspectos periféricos, a lo que pasa dentro del mismo. Los dos términos, por aclarar, tenemos el término capacidad y el término potencia. El término capacidad hace referencia a toda la energía que tenemos disponible, sin tener que tirar del tiempo. Y cuando hablamos de potencia es la energía que gastamos por unidad de tiempo. Entonces, tenemos que desarrollar en nuestros jugadores las dos vías. Tener mucha energía para poder estar mucho tiempo haciendo acciones y luego que sean capaces de, en el momento adecuado, de dedicar la energía justa a esa acción. Y ahora podéis estar pensando, bueno, vale, muy bien, todo esto está muy bien. Cuéntanos cómo. Cuéntanos cómo. Porque, bueno, pues eso va. ¿Cómo entrenar? Podemos plantear el entrenamiento con tareas específicas o tareas inespecíficas. Y aquí tenemos un cuadro de lo tradicional de cómo se entrena la resistencia. Método continuo, que desde el punto de vista de los balonmanos parece que no es el más interesante. Hemos visto cómo se juegan. En los diferentes cortes hemos visto que tenían diferentes duraciones. Un minuto de juego tenía diferentes duraciones y pasaban diferentes cosas. Mientras más repeticiones tenía el corte, significaba que menos cosas estaban pasando en el juego. Es decir, que incluso no se podía estar jugando. Podían estar parados, el tiempo muerto. En balonmano hay cambios continuos e ilimitados, eso también influye. Por tanto, parece que lo más adecuado en balonmano es la utilización del método fraccionado, interválico o de repeticiones. Yo me inclinaría más incluso por el interválico, porque las pausas no son completas. Las pausas del método interválico no son completas. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere ver? Sí. Siempre viene venir también bajando y ritmo. Normalmente el método continuo, que es tradicional que se usa, es la carrera de manera intensiva, ganar de aumentar tu capacidad aeróbica. Bueno, se ve poco a poco que está un poco más denostado, sin embargo, creo que por otra parte tiene cosas positivas, como puede ser el hecho de incrementar la cultura del esfuerzo en el jugador. Y que sepa que es importante, eso que has dicho tú, de la capacidad aeróbica, que es disciplina hecha de casa. Ese mantenimiento de la capacidad aeróbica es importante que el jugador se cuide, que tenga una propia cultura, y por eso creo que es interesante utilizar también el método continuo, más bien variable, más que un extensivo armónico, para mantener esa base. Porque al final el jugador que dices tú que deja de jugar en abril, mayo y no vuelve a jugar hasta agosto o septiembre, tiene que cuidarse, porque cuando llegue el mes de septiembre no puede estar 4 meses parado, ¿no? Y es que esto los países lo tienen muy claro. O sea, un francés cuando tiene tiempo libre se va y se hace sus paisas. Sus guerras que llaman ellos, sus carreras y tal. Y eso a nosotros nos cuesta mucho. No sé, por cuestiones culturales o por lo que sea. Totalmente. Sí. Es verdad que en todas las charlas de resistencia específica nos dicen, no, está
más con acciones específicas para humanos, sería lo ideal, ¿no? Pero creo que el método continuo tenemos que interiorizarlo para que el jugador por sí mismo nunca lo abandone. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema no eres tú como entrenador. El problema es transmitir eso al jugador y que prefiera salir a correr 20-25 minutos a quedarse en casa jugando a la Play o simplemente estando en Twitter un rato. Eso es complicado, pero por supuesto el método continuo es necesario, porque ya no solo, bueno, por lo que tú dices, por salud, es por la propia salud, del jugador. Bueno, pues es una tarea del entrenador y de concienciación. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos pues está difícil. Nos cuesta que vengan a entrenar con nosotros de forma sistemática y tutorizada, pues imagínate con enseñanza online, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro. Que jugadores desde cuando estaba en el equipo de Asobal, un mes antes tenían trabajo previo a la pretemporada y con los de primera 15, 18 días antes tenían un trabajo previo. El primer día no lo había hecho nadie. ¿Qué tanto por ciento de jugadores que tienen un plan previo estimas tú que han completado ese plan previo? De los dos que hay aquí, los dos. Que son 100%. De los demás no lo sé. ¿Un 10%? ¿Un 5%? Sí. No, en el equipo de Asobal no. Sí, porque es su trabajo y su profesión. No sé si exactamente al 100% tal como se le mandó. Para eso tendría que ser un poco pillo y echar de mano. Sí, claro. En el trabajo previo a la pretemporada, échale más, porque el jugador ya va a recortar. Entonces, échale un poquito y seguro que algo más sale. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, el método continuo es importante. Pero luego, desde el punto de vista de la sistematización del entrenamiento semanal, ¿cuántas horas de entrenamiento tenemos a la semana? Si hablamos ya del femenino, ¿cuántas veces estáis entrenando? ¿Cuántas veces? No puedo dedicarle 25 minutos de mi tiempo a que los jugadores corran. No puedo. Porque es que lo necesito para hacer balón. Es que ya no digo ni para meterlo en el gimnasio, ni para hacer autocarga. Es que necesito hacer balón porque no entrenamos lo suficiente. No entrenamos. Se está viendo en los niveles. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero no me toca. ¿Vale? Bien, entonces, ahora ya sí. ¿Cómo programamos el entrenamiento? ¿Cómo programamos el entrenamiento? Siguiendo a Buchey, está en inglés, pero es bastante fácil de seguir. Siguiendo a Buchey, nos propone 4 formas diferentes. Esto, tradicionalmente, Seigulo, en los años 80, a finales de los 80 y los 90, él proponía el entrenamiento a través del trabajo de guía energética, lo tengo muy claro, ¿no? Él sistematizaba en función de si quería entrenar la potencia aeróbica, la capacidad anaeróbica, y él daba una duración y unas determinadas características. Luego llegó Jordi Álvaro, y nos hizo una propuesta también muy interesante por bloques. Bloques largos, bloques medios y bloques cortos. En función de la duración del bloque y de la intensidad, se incidía sobre una determinada vía energética. Y están muy bien. De hecho, los tenía en la presentación puestos, pero lo he quitado porque había que resumir. Y he dejado esto porque esto no hace otra cosa que, con evidencia científica, reafirmar lo que ya nos proponía Seigulo y lo que nos propuso Álvaro en los años 90. Es decir, que aquí está recogido toda una tradición, pero encima apoyada científicamente, con lo cual da mucha más tranquilidad a la hora de trabajar. Nos encontramos 4 sesiones críticas. La primera, los juegos reducidos, que creo que es la más sencilla para todos, la más fácil de controlar relativamente y la que podemos integrar con tareas específicas de balonmano. Él nos propone hacer situaciones de juego de 3 a 4 minutos, 3 o 4 series durante 3 o 4 minutos. Una situación reducida es aquella que no tiene más de 4 jugadores. Podríamos decir que va de un 3 contra 3 a un 4 contra 4 más portero. Ahora veréis qué pasa cuando hay menos de 3 contra 3. Que no sale tan bien. Va dirigido al sistema central y al sistema periférico. Esto es entrenamiento de potencia aeróbica, porque tradicionalmente se ha llamado potencia aeróbica. Pues el trabajo de potencia aeróbica es importantísimo porque es que luego nos va a permitir tolerar las cargas anaeróbicas. Sin trabajo de potencia aeróbica, meter cualquier tipo de carga anaeróbica no tiene mucho sentido, porque los jugadores no la van a tolerar la primera y la segunda, pero a partir de ahí están muertos. Entonces, a nivel fisiológico, por el tema de la producción de energía y de la utilización de las sustancias de desecho, la potencia aeróbica es el elemento fundamental a la hora del estrés. Como luego no sé si me da tiempo de decirlo, ya os digo
que, por ejemplo, cuando preparamos campeonatos cortos, nosotros, cuando hablo de nosotros, ¿sabéis? Con Fernando, jamás entrenamos de forma anaeróbica, de forma sistemática. ¿Por qué? Porque en una semana jugamos 4 partidos, en una semana, este año por ejemplo, hemos jugado 4 partidos amistosos en una semana. Jugamos martes, miércoles, viernes y sábado. La carga anaeróbica ya estaba en la competición. El trabajo previo a esa semana fue de potencia aeróbica, machacando, para que los jugadores pudieran tolerar esa carga anaeróbica a la que iban a estar sometidos. Que luego es además la que coincide con el campeonato. Porque el campeonato, nosotros en el asiático jugamos día sí y día no. Incluso entre el final de la fase principal, de la main round, y la semifinal tuvimos 2 días. Entonces, nos dirigimos el trabajo a potencia aeróbica. Si estamos trabajando durante una liga, ya no es lo mismo. ¿Dónde estará principalmente el trabajo de potencia aeróbica? ¿Qué es trabajo entre cantidad y calidad? ¿En qué parte de la qué parte de la temporada? Ahí, ¿no? En la pretemporada. Bueno, vosotros lo habéis sufrido bastante, claro. Los 3 contra 3, los 4 contra 4. En pretemporada, potencia aeróbica. Para poder tolerar luego carga anaeróbica con facilidad. ¿Y qué pasa? ¿Que la potencia aeróbica dura para siempre? No, la potencia aeróbica no dura para siempre. Una vez cada ciclo, los ciclos de 3, 4 semanas, no deben ser más largos, 2 semanas, dependiendo de la competición, un pequeño recuerdo. Pero con más orientación periférica que central, es decir, aumentando la intensidad, reduciendo el número de jugadores, aumentando los espacios. Por eso en pretemporada trabajábamos muchos 4 contra 4 y a partir de ahí íbamos cortando y íbamos bajando al 3 contra 3, incluso situaciones asimétricas. ¿Vale? No es lo mismo liga que un campeonato corto. Tenemos intervalos cortos. Para los intervalos cortos, este autor, Ushei, nos propone la utilización de un test que él ha validado, que es el test 30-15. Es un test intermitente que ahora voy a explicar y lo vais a ver, y que nosotros utilizamos siempre porque nos da muchísimo juego y nos permite concretar los entrenamientos de una forma muy precisa. Muy precisa. Aparte, aquí no podemos individualizar, no sabemos exactamente la carga a la que está sometida el jugador. Aquí sí. Utilizando el test 30-15, cada jugador va a tener su distancia a recorrer y va a tener su intensidad totalmente controlada. Nos propone sprints repetidos con 3 o 4 series de 4 o 8 repeticiones entre 15 y 20 metros, repetidos cada 20 o 30 segundos. Veo que había otra forma de entrenar muy importante, muy interesante, y nosotros lo hemos utilizado alguna vez con jugadores que estaban tocados, que no podían a lo mejor entrenar porque tenían algún tipo de problema en el hombro, tenían un problema en el tren superior, pero no en el tren inferior. Entonces es una manera de poder mantener su nivel, de optimizar su nivel adecuado a su estado lesional. Y también nos habla de sprint intervalados, vamos a traducirlo así, que se hace entre 4 y 6 sprints de 30 segundos repetidos cada 2 a 4 minutos, de 2 a 4 minutos. Aquí la recuperación es casi total o total, en función de si está más próximo al 2 o más próximo al 4. Si está más próximo al 4, más efectos centrales. Si está más próximo al 2, más efectos periféricos. Se hace a intensidad máxima, el all out intensidad máxima, y aquí veis hacia qué sistema está dirigido. Periférico, central, con más carga periférica que central, ¿vale? Todo lo que sea periférico va a tener un nivel de carga mayor y va a provocar mayor fatiga en el jugador. ¿Qué significa eso? Que cuando provocamos este tipo de entrenamiento, necesitamos darle mayor descanso. Necesitamos separar más este tipo de entrenamiento entre ellos. Sin embargo, si son entrenamientos que hacen referencia o que inciden sobre aspectos centrales, sí se pueden dar con mayor continuidad. ¿Vale? Lo que pasa es que los entrenamientos dirigidos a aspectos centrales son más en cantidad y los entrenamientos dirigidos a aspectos periféricos son más de calidad. Uno prima el volumen y el otro prima la intensidad. La expectativa o lo esperado en la carga neuromuscular, es decir, en la fatiga que va a asumir el jugador, como veis, los sprints repetidos, tanto con descanso total como con descanso completo, hacen
tiene una mayor incidencia en la fatiga del jugador. Sin embargo, y en los intervalos cortos, en función de si utilizamos cambios de dirección o no, ese change of direction, ¿vale? Tendremos mayor o menor fatiga. A mayor número de cambios de dirección, más fatiga. Y ahora lo vais a ver que nosotros lo utilizamos a la hora de hacer esto. Cuando aplicamos el test 30-15, cuando ya sacamos la carga individualizada, a veces hacemos la distancia en 30 metros y otras veces la hacemos en 20. Si la hacemos en 30 tenemos solo un cambio de dirección, si la hacemos en 20 tenemos hasta 2 cambios de dirección, con lo cual los jugadores asumen más carga. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, situaciones de juego reducidas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La dimensión del terreno de juego, el número de jugadores, el tiempo de actividad y el tiempo de descanso. Nosotros jugamos con eso. En función de esos 4 parámetros, los entrenamientos tendrán mayor o menor carga. Aquí tenemos un entrenamiento de 3 contra 3 y 3 contra 2, perdón, de un 2 más 1 contra 2, porque el más 1 siempre ataca en 20 metros. En 20 metros, 20 por 20. Como veis, un trabajo que también depende de que el jugador quiera hacerlo o no. Si el jugador no quiere hacerlo, da igual lo que proponga. Porque hay bastante diferencia entre este lado y este. También es verdad que en este lado está en superioridad numérica. ¿No? Esto, por ejemplo, esto es con la selección de Arabia, este invierno. No estaba acostumbrado a entrenar así. Sin embargo, con Puentegenil lo hacíamos y iban como tiros, de verdad. Como tiros. Lo hacían con un nivel impresionante. Incluso por encima de la carga prevista. Bueno, pues aquí tenemos duración 3 minutos, 3-4 minutos, en función del momento, entre 4 y 6 series. Entre 3 y 6 series. Nosotros normalmente trabajamos siempre 3-4, no, casi siempre 4. ¿Vale? Requiere la colaboración, por supuesto, de los jugadores. Si los jugadores no quieren hacer esta intensidad, da igual lo que propongan. Tienen que estar educados también. Pero es una manera muy fácil de entrenar la resistencia de forma específica, potencia aeróbica y además integrada. A nosotros aquí, ese día lo hicimos con defensa individual. Otros días hemos hecho con defensa abierta, con defensa más cerrada. Eso ya depende también del modelo de juego y lo que interese. Teniendo en cuenta que mientras más cerrada sea la defensa, menos intenso va a ser. Porque es más fácil pasar. Ahora vamos a hablar también sobre eso. Otro ejemplo. El mismo, 3 contra 3, pero ahora la distribución es 40 metros por 10. Aquí hay mucho más desplazamiento, muchísimo más desplazamiento que el anterior. El anterior había más elementos técnicos, más elementos de pase, más cambio de dirección, y aquí, sin embargo, lo que hay son mucho más desplazamiento. Fijaos que estos ya vienen aquí racaneando, ¿no? Este ya no, bueno, hay que estar pendiente y ir apretando un poco. Pues las defensas individuales se aumenta la intensidad. Este ya lo está viendo venir y ya, bueno, bastante avanzado para lo que yo no esperaba. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer? Pues para reducir un poco la intensidad, podemos limitar el número de pases, obligar a dar un número de pases determinado en cada zona del campo. Que los defensores vayan de la mano. Tenemos un montón de recursos para aumentar o disminuir la intensidad en función de lo que nos interese. Evidencia científica. Esto está hecho un estudio de situaciones reducidas con GPS, medido con GPS. Jugaban 3 contra 3 más los porteros. 3 contra 3 con los porteros. Y ellos lo que hicieron fue utilizar 3 dimensiones diferentes del campo. Fijaos cómo a mayor dimensión las distancias totales recorridas son mayores. Eso parece obvio, ¿no? Pues es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si estoy trabajando más en cantidad, a lo mejor me interesa que el campo sea más grande. Si estoy trabajando más en calidad, me interesa reducir el número de jugadores y el espacio. Reducir el número de jugadores y el espacio significa que va a haber más acciones de carácter técnico. ¿Vale? ¿Sí? Otro aspecto interesante es las zonas de los metros que recorren en cada una de las zonas de velocidad. La zona 4 es la zona de mayor intensidad, la zona 1 la de menor. Pues, fijaos cómo
con mayor distancia, con mayor dimensión del campo, perdón, lógicamente los valores de velocidad son más altos. Los metros recorridos a mayor velocidad son más altos. Tengamos en cuenta eso también a la hora de entrenar y de proponer nuestras tareas. Tampoco me quiero enrollar mucho con esto, solo una referencia. El RPE es una forma de controlar la carga de entrenamiento de forma subjetiva. El jugador te dice cómo de cansado está. Hay una escala que va del 1 al 10 y otra que va del 6 al 20. Se puede utilizar cualquiera de las dos. Por ejemplo, nosotros no la utilizamos. Porque no me fío de los jugadores. No me fío de los jugadores. O de todos los jugadores. Porque nos puede pasar, como nos comentaba Roger Font, que es el preparador físico del Barcelona, que nos decía que los jugadores evaluaban en función de si se habían divertido o no. Entonces les ponían unos entrenamientos impresionantes de carga y los jugadores le daban valor 1, porque se lo habían pasado estupendamente. Sin embargo, entrenadores con entrenamientos con carga muy baja, que eran un rollo, le daban valor 10. Habían terminado reventados, no estaban reventados, los cabrones eran aburridos. Entonces hay que educar muy bien a los jugadores, para poder tener esto, para poder llevarlo de forma sistemática y que ayude. Eso realmente puede significar que esté más cansancio para no aburrir. Sí, pero una cosa es la... Sí, pero teniendo en cuenta el requerimiento fisiológico y la carga interna que propone esa tarea, no te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Es verdad que el factor psicológico influye, pero no... Y vamos para usar uso con RP para estar medio... No me dio tanta explicación. Sí, que bueno, esto está validado científicamente. Está validado. Pero, por ejemplo, a Curro no le puedo preguntar, no le preguntaría nunca cómo descansaba está. Él nunca. Siempre le parece poco. Y a Chipi te he preguntado alguna vez, no sé si te acuerdas, hasta el 10, ¿cómo está descansado? Un 7. Una opinión fiable. Una opinión fiable, pero con Curro, por ejemplo, no. No, porque siempre pedía más. ¿Vale? Otro estudio, ¿cómo influye? Este además yo lo hice con un alumno de la facultad. ¿Cómo influye, cómo se organiza el tiempo de juego? Sin descanso, 8 minutos seguidos. Esto fue en 4 contra 4, 30 metros. Bueno, 24 metros de espacio de juego más los 6 del área, ¿vale? Luego hicimos 2 series de 4 minutos y 4 series de 2 minutos. Quisimos ver cómo influye eso en la intensidad, ¿no? Y nosotros lo medimos a través de la frecuencia cardíaca, a través de una cosa que se llama TRIMS, que no voy a parar a explicar, pero que bueno, nos da un valor de carga interna a través de la frecuencia cardíaca. En función del tiempo que se pasa en cada una de las zonas que se establecen, entre el 50 y 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, en función del tiempo que está la frecuencia cardíaca en cada uno de esos tramos, se saca un valor, ¿no? Y lo que nos dio es que el trabajo más intenso fue el continuo, que cuando había descanso entre ellos, la intensidad descendía. Y puede que tenga que ver un poco con lo que nos decía Gemma del trabajo psicológico, de la carga a nivel psicológico. Si os fijáis, cuando nos vamos a los valores que veíamos en el estudio de Buchey, que nos decía que los jugadores estaban a intensidades submáximas, más tiempo, entre 80 y 90, es en el continuo donde más tiempo se está entre 80 y 90. Sin embargo, entre 90 y 100, bueno, también, pero no hay diferencia entre ellos, ¿vale? Por tanto, parece que con estos jugadores, con estos grupos, la diferenciación, porque como veis, no hay diferencia significativa, casi seguro que hay diferencia entre el continuo y el variable y las 2 series de 4. Bueno, no voy a poner estos números que aburro demasiado, ¿vale? Vámonos al test 30. Otra forma de entrenar. Ya hemos visto las situaciones de juego reducidas, que era la última columna esta de lo que nos proponíamos Buchey. Nos vamos ahora al 30-15. El 30-15 lo podemos hacer específico o no. Es decir, podemos meter elementos propios del juego de balonmano o no. A mí no me gusta, nosotros no utilizamos elementos propios de balonmano, lo hacemos siempre de forma inespecífica. De forma específica, las situaciones reducidas y esto de forma inespecífica. Aunque ahora vaya a ver algún ejemplo dibujado, no mío, o sea, una representación con elementos de juego específicos.
A ver, este test nos da una velocidad final, que es la velocidad en ese test, VIF, Velocidad Interval Fitness Test, Velocity Interval Fitness Test. Esa velocidad tiene correlación, y una correlación bastante alta, con el consumo máximo de oxígeno. Aunque para saber el consumo máximo de oxígeno de un jugador, lo mejor es hacer una prueba, un test de esfuerzo de estos que se ponen en un tapiz rodante, que le ponen la máscara, eso es lo mejor. Pero como no tenemos acceso a eso, podemos utilizar esto. Está relacionada con la función aeróbica máxima, con la capacidad anaeróbica, con cualidades neuromusculares y de cambio de dirección, capacidad de recuperación. Es un test intermitente, como el balonmano, por eso tiene tanta utilidad. Hay dos versiones, una que se hace en 40 metros y otra en 28. Nosotros utilizamos la de 40 metros. Y es muy sencillo, hay 3 líneas, los jugadores parten de una línea y están corriendo durante 30 segundos, a una determinada velocidad. El test empieza a 8 km por hora. En 8 km a 8 km por hora tienen que recorrer esa distancia. Cada paso, por cada una de las líneas, está marcada por un bit. Cuando suena el bit, el jugador tiene que haber pasado por esa línea. ¿Vale? Yo creo que lo mejor es esperar. Había oído, se oye de fondo, y aparte Fernando pitaba, porque no se le olvidó el altavoz, entonces pitaba para reforzar todavía, pitaba con el silbato para reforzar el foul. Están 15 segundos parados y ahora van a correr durante 30 segundos. ¿Ha pitado o ha pasado? Ahora mismo van a 14 km por hora. Esos 14 km por hora. Están más o menos, algunos estaban ya casi para terminar. Porque algunos paran a 16,5. Ahora veremos algunos valores de referencia. El test es muy sencillo de hacer. Solo necesitas tener el audio, que lo podéis conseguir en internet, o pedírmelo, y ya. Siguiente salida, línea C. ¿Cuándo paran el test? Cuando no consiguen pasar 3 veces seguidas, entrar 3 veces seguidas dentro de los 3 metros previos a la línea que tenían que haber llegado. Y podéis decir, claro, esto lo haces con la selección de Arabia, ¿no? que tiene todos los medios, ¿vale? Con la selección de Arabia y con mi equipo de primera nacional. 8 km por hora, acaban de empezar. Fijaos que van 8 km por hora es andando. 8 km por hora es andando. Vamos a avanzar un poquito. 10 minutos te quedan. No puede ser. ¿Cómo que no? No puede ser. Lo digo yo. Dame 15. No. Vale. A 8 km por hora, se van otra vez a la línea y así están. Y bueno, valores de referencia. Lo normal en un jugador de balonmano, aproximadamente 18, 19, los muy buenos 21. Algunos que hay presentados de 21, que eso está muy bien, ¿vale? En chicas, aquí tenemos algunos valores de referencia. Donde pone HD es balonmano, Pues hockey, casi 18. El hockey es normal, el campo es largo, el campo es más largo, es normal que tengan mejores valores. Este, por ejemplo, cerca de 18. Pues bueno, ahí vemos una referencia para chicas y una referencia para chicos. Los chicos siempre un poco más, ¿de acuerdo? Donde ponga HB son balonmanos, ¿sí? Este, por ejemplo, en la Mies, pues la media tuvo en 19 y medio, una buena marca. También es verdad que se mejora mucho a la hora, cuando lo va repitiendo, y en 2 semanas vuelve a hacerlo, la marca es mucho mejor. Vale. Y ahora el último elemento que nos queda saber qué hago yo con ese valor, ¿no? Que el jugador está corriendo hasta que no puede más y ha parado a 18 km por hora. ¿Y qué significa esos 18 km por hora? ¿Cómo lo aplico esos 18 km por hora de entrenamiento? Muy sencillo. Ese 18 km por hora es su 100%, esa es su BIF, esa es su velocidad del test intermitente de Buchev. Ese es su 100%. Entonces, en función del porcentaje de carga con el que a mí me interese trabajar, 90%, 85%, por encima del 100%, pues yo hago la operación correspondiente, su regla de 3, o lo hago y ya.
También lo mejor es pasarlo a metros por segundo, porque como nosotros trabajamos en 40 metros, es mejor pasar la velocidad a 40 metros por segundo. Es decir, si 18 km por hora multiplico por 1000 y divido entre 3600, me sale 5. Lo he hecho antes de venir para no tener que parar. Me sale 5. Si quiero trabajar al 90%, pues por 0,9, 4,5. A 4,5 metros por segundo. Eso significa que en 15 segundos va a recorrer 15 por 4,5, 60, 62 y medio, ¿no? 67 y medio, más o menos, ¿vale? Pero existe una hoja PDF que ha hecho el propio Bucheri, que la tiene en su página web y que si no tenéis acceso directo le escribís y os la manda, que es así, porque este hombre es así, enrollado, y ahí nos dice series de 15-15, 15 segundos de trabajo, 15 de descanso. El porcentaje al que quiero trabajar, 95%. Tiempo de trabajo, 15 segundos. ¿Cuántos metros? 30. Pues le meto, aquí están los nombres de los jugadores, le meto su marca en el test y automáticamente me dice qué distancia tienen que recorrer, en línea recta o si hay cambios de dirección. Porque si hay cambio de dirección, se le resta 0,7 metros por cada cambio de dirección que se meta, hay que restar 0,7 metros en el recorrido, ¿vale? Esto es de su página web, esto está sacado de la página web de Bucheri. Este es el suyo. O trabajo al 100%, tiempo de trabajo 30 metros y en una distancia de 50. En balonmano no nos interesa trabajar 50 metros, porque va a pasar por el cambio de 50. Máximo 30 metros. Máximo 30 metros. Entre 20 y 30 está bien, ¿vale? Y aquí tenemos una aplicación del test. Fijaos, como hay una marca en el suelo, aquí cada jugador, en función de su marca en el test, tiene una distancia a recorrer, así está individualizado. Todos tienen que correr en 15 segundos la distancia que le corresponde. Ahí hay una marca, ahí hay una marca, ahí hay otra marca. Y estos tenían justo 60 metros. Estamos trabajando en 30 metros. Desde la línea de fondo hasta la línea, la mitad del otro campo. Ida y vuelta. ¿Cuántas veces hacemos esto? Pues siguiendo la propuesta de Bucheri, nosotros hacemos, él propone hacer series de 6 minutos, a nosotros eso nos parece demasiado, entonces cortamos y hacemos series de 3, con menor descanso entre las series, pero hacemos series de 3, 4 series. ¿Y qué hacemos en muchas ocasiones? Hacemos una serie de situación de juego reducido y la siguiente la hacemos así, mezclamos específico y inespecífico. Así, si en el específico algún jugador se ha escaqueado, aquí no se escaquea, porque tiene sus metros justos los que tiene que recorrer. Si os ponéis a ver el vídeo atentamente, veis que hay algunos jugadores que recortan hasta 2 metros. Siempre va a pasar. Pero bueno, el aprendizaje de entrenador, métele 1 metro más en el resultado final y ya está. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, los tenemos con mayores, bueno, aquí lo hacemos en 20 metros. Este vídeo me dio problemas ayer y sigue dando. Os aseguro que se mueve en unos segundos. Lo hacemos en 20 metros. Mayor carga porque tiene mayor número de cambios de dirección. Pero otra vez volvemos a individualizar la carga al máximo. En función de si trabajamos sobre el 100% o por debajo del 90%, estamos incidiendo más en aspectos periféricos o más en aspectos centrales. Esto es con la selección de Arabia, campeonato corto, trabajo de potencia aeróbica, trabajamos al 90%, entre periférico y central. Si quisiéramos hacer un entrenamiento todavía de mayor calidad, pues trabajaríamos más cerca del 100% o incluso por encima del 100%. Lo único que en vez de trabajar 15-15, a lo mejor trabajábamos 10-15 o 10-10. Eso también está en función de lo que interese en cada momento. A ver, esto es como todo. Que yo la primera vez que lo hice me costó un trabajo que no veas. Es ponerse y hacerlo. Y cuando lo haces una vez, a lo mejor no te sale muy bien. La segunda te sale mejor, la tercera te sale mejor y a partir de la cuarta va con un tiro. Es decir, que tenéis una herramienta muy sencilla para utilizar, muy sencilla, que está al alcance de la mano para individualizar el entrenamiento. Así que os invito a que lo uséis. Y si tenéis alguna duda, contactad conmigo. Ahora si queréis os dejo el correo o dejo el teléfono, no tengo problema en ayudar en esto, porque creo que es muy importante y que va a beneficiar en general, aquí casi todos somos andaluces, a nuestro balonmano, a nuestras selecciones y a nuestros equipos. Eso siempre interesa. Aquí una propuesta introduciendo elementos, otra vez,
introduciendo elementos propios del juego. Por eso, aquí con pases entre dos jugadores, esto era el nosotros. Contraataque, lanzamiento, contraataque, lanzamiento, contraataque, lanzamiento, salida cada 20 o 30 segundos. Lo único es que tenemos que saber cuántas veces la tiene que hacer el jugador. No es lo mismo que un pivote lo haga 5 veces, o sea, que un extremo lo haga 5 veces. A lo mejor el extremo necesita hacerlo 8 y el pivote 3. ¿Vale? Y bueno, un ejemplo de trabajo esto con mi equipo, un ejemplo de trabajo no exactamente el 30-15, aquí eran series de 1 minuto a máxima intensidad, la máxima intensidad que cada uno puede dar, claro. Que cuando acabe 3 minutos las piernas. No, porque ahora salen cosas que no son bonitas que tienen. Salen cosas que no son bonitas. ¿Vale? Hasta ahora son elementos específicos, estamos haciendo solo sprint. Desplazamiento y salto, pero ahora van a venir aquí contacto, fuerza de lucha, pues para que no se maten, les pongo un baloncillo y tienen que tirar uno y otro, por ejemplo. Otras veces empujan y pagan un respaldo. Bueno, buscamos recursos y a partir de ahí ya se meten aspectos específicos. Aquí están lanzando, están haciendo un 1 contra 1, que no se ve, se ve al final del vídeo. Y ahí un lanzamiento, se han parado, tienen que volver. Claro. ¿Vale? Bien. Una cosa que se me olvidó decir de los test. ¿Para qué nos sirven también? A veces no nos cuadran los grupos, no tengo suficiente espacio con la gente que tengo para entrenar. Porque quiero hacer situaciones de 3 contra 3, pero tengo 2 campos. Y a 3 contra 3 salen 6, 6, 12 y tengo 4 jugadores más. ¿Qué hago con esos 4? Pues mientras estos están haciendo la situación de juego, los otros están haciendo el 30-15 en otro lado. Y están entrenando lo mismo, solo que alternamos el orden en el que tienen la carga específica o la carga inespecífica. Es decir, que el 30-15 es que te da muchas soluciones, te soluciona muchas papeletas. Propuesta de Buchey en función del puesto específico. Primera línea, pivote, extremo y portero. Pues ahí nos dan unas pautas de cómo deben trabajar a partir de este test. 30 segundos de trabajo, 30 de descanso, 20-20. Bueno, no me voy a extender mucho. Y evidencia científica, porque ya sabéis que me gusta todo fundamental. 2 grupos de jugadores, de chicos y chicas. Jugadores franceses en formación, uno los someten a entrenamiento de situaciones de juego reducido y a otro los someten a entrenamiento de alta intensidad, a partir del 30-15. Aquí tenemos con volúmenes de entrenamiento y de trabajo muy parecidos. Y obtiene los siguientes resultados. Los que trabajaron alta intensidad a partir del test 30-15 en negro. En blanco los que hicieron situaciones de juego reducido. Pues los que hicieron situaciones de juego reducido tuvieron mejora entre el pre-test y el post-test en 10 metros y en la capacidad de repetir sprint. Que la capacidad de repetir sprint durante la competición en mano a mano es muy importante, porque si aseguramos que el jugador puede mantener un nivel de repetición de sprint, significará que llegará al final del partido con la fatiga suficiente o con la menor cantidad de fatiga para poder mantener el nivel, su nivel de juego, el mismo que tenía al principio. Y ahora voy a poner un estudio. ¿Vale? Y los que trabajaron y mejoraron en el CMJ, mejoraron más que otros en el CMJ, en el lanzamiento. No entiendo muy bien la relación, ¿por qué? Porque además en el GIL no hay lanzamiento, sin embargo la situación de juego reducida sí. Y mejoraron, por supuesto, en la velocidad en el propio mes. Como veis, en función de lo que interese, si me interesa incidir más sobre aspectos de resistencia, parece más interesante trabajar en situación de juego reducido. Si me interesa trabajar más en aspectos de fuerza, parece que el GIL da mejores resultados. El sprint repetido, hay tantos sprints casi como entrenadores, nos podemos encontrar 1 millón de protocolos de sprint repetido, 1 millón. Aquí os pongo algunos ejemplos. Algunos con cambios de dirección, lineales con algún cambio de dirección, otros rectos y otros con un cambio de dirección, con 2 cambios de dirección diferentes. Algunos, el descanso se hace al final, son de ida, te para y vuelve. Otros, hace la ida, viene al trote
y vuelve a salir, también está un poco en función de lo que interese y el momento de la temporada. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado con la selección española de balonmano playa, tanto la masculina como con la femenina. Hicimos 7,5 porque es que el campo 18, 27 por 17. Entonces, tampoco 27 por 27 sí, pero quitando la área, quita 6 y 6, se queda en 15, ¿no? Entonces, no nos interesaba, hablando con Dani Lara, es verdad que no nos interesaba hacer un RSA más largo. Con 7,5 está bien. Entonces, por ejemplo, con la selección de playa utilizamos. Y aquí está el estudio que os quería poner, que está en vuestro, vamos a ver si lo estamos intentando, lo vamos a sacar en breve. Capacidad de repetir sprints con menos de 30 segundos de diferencia entre sprints. Diferencia entre primera parte y segunda parte. Esto está hecho con un equipo cadete y está medido con GPS. Fijaos cómo hay diferencias significativas entre la primera y la segunda parte. Este equipo necesita entrenar para que el nivel al menos se mantenga, o al menos no haya diferencias significativas a nivel estadístico. Esto entre partes, pero si lo hacemos entre periodos de 10 minutos, fijaos cómo cada vez los periodos van descendiendo. No hay diferencias significativas entre ellos, sí, perdón. Entre el penúltimo periodo, es decir, del minuto 40 al 50, hay diferencias con respecto a los 4 anteriores, diferencias estadísticamente significativas. Y sin embargo, en el último periodo, los jugadores, pues ya sea por cómo se desarrolló el partido, por su carácter colectivo, por lo que sea, son capaces de hacer más, pero bastante alejados del principio del partido. Incluso entre partes, esto sería el final de la primera parte y el inicio de la segunda, incluso entre partes veis que no hay diferencia. El inicio de la segunda parte debería ser más alto. Eso significa que la capacidad de recuperación del jugador no está totalmente desarrollada. Puede ser que es porque sean cadetes y el trabajo anaeróbico todavía no está sistematizado. Lo que sí que es verdad que el trabajo de potencia aeróbica, ese trabajo que va dirigido a los aspectos periféricos y centrales, debería de ser desarrollado más ampliamente. Lo último. Es una apreciación, porque solo he hablado de resistencia, pero es verdad que en balonmano hablamos, tenemos que entrenar la resistencia y la fuerza. ¿Qué pasa cuando coinciden las dos en el tiempo? Entrenamiento concurrente, cuando concurren los dos entrenamientos. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces proponemos entrenamientos que están produciendo efectos contrarios. Es decir, proponemos entrenamientos en fuerza, estamos trabajando hipertrofia, pero en resistencia estamos haciendo entrenamientos que la mejora que se pretende es totalmente contraria a la que se consigue con el entrenamiento de hipertrofia. Por tanto, tengamos en cuenta que cuando propongamos entrenamiento no podemos mezclar las adaptaciones periféricas que se producen en el músculo propio del entrenamiento de hipertrofia, es decir, el aumento del tamaño de la fibra, el aumento de la sección transversal y todo lo demás que veáis, el descenso de la densidad mitocondrial. Eso es importante porque en la mitocondria es donde se utiliza el oxígeno para la obtención de energía, por lo cual no nos interesa que nuestros jugadores defiendan esa densidad, y mezclarlo con trabajo de resistencia de intensidad máxima, porque el efecto es el contrario. En los entrenamientos de trabajo de intensidad máxima, la densidad mitocondrial aumenta, la densidad capilar aumenta y la reserva de glucógeno muscular aumenta. Sin embargo, en la hipertrofia todo eso disminuye. Tengámoslo en cuenta a la hora de entrenar. ¿Vale? Otra cosa es que si necesitamos desarrollar una hipertrofia con nuestros jugadores, siempre, pero eso no me toca, no toca ahora, eso no toca ahora, ¿vale? Entonces, a la hora de entrenar resistencia y fuerza, tengamos en cuenta eso, ¿vale? El cuándo entrenar, ya lo he ido diciendo, en función de las características del campeonato. No es lo mismo un campeonato corto que una liga, pues habrá que incidir de diferentes formas. En el periodo transitorio, como decía Juan Carlos, capacidad aeróbica. En el periodo preparatorio, dirigir casi todo el entrenamiento a la potencia aeróbica y capacidad aeróbica láctica, y durante el periodo competitivo incidir sobre la capacidad y potencia aeróbica láctica, y de vez en cuando, en cada ciclo, dejar una pequeña huella otra vez de entrenamiento de potencia. ¿De acuerdo? Ahora, como quiero que me preguntéis cosas, por
porque ahí es donde se aprende. Incluido, Tiene un 5 minutos. incluido, claro, lo tengo en el vídeo, Pablo. ¿Qué hablan los demás? También es verdad. No, pero no va. Sí, sí, que está así. Está la rápida para que veáis un entrenamiento completo en 5 minutos. No sé, yo he terminado. Si tenéis alguna pregunta, venga. Me matáis si no me preguntáis. Sí, sí, después. Ahora sí. Vamos, ¿quién está? Vale. ¿Ya? Ya. ¿Se ve fatal? Sí. Pues nada. ¿Alguna ¿Alguna duda? apreciación? ¿Pregunta? Eso es mala señal. Que no me he explicado muy bien o me he explicado perfectamente. No, eso no me lo creo. Al final, el hermano masculino y femenino, igual, ¿no? No sé. Sigue. Dime. Aparte de porque no cuadran los grupos de entrenamiento y demás, ¿crees que hay alguna diferencia entre entrenar la resistencia específica de manera general o de manera específica con respecto al grupo? Es decir, hacer small state game o hacer el test. Más que con respecto al modelo de juego, yo tendría en cuenta el carácter de los jugadores. De forma inespecífica, el jugador no se puede escaquear. Se puede escaquear, pero tú lo estás viendo claramente. Sin embargo, en una situación de juego reducido, además, mientras más jugadores haya, más se pueden quitar del medio. Más vías de escape tienen. Entonces, quizá por eso, el entrenamiento inespecífico, utilizando el 30-15 o el RSA, es más intenso, porque el jugador no tiene vía de escape. Sin embargo, en la situación de juego reducida, sí. Si los jugadores están bien educados y entienden la importancia del trabajo, de ese tipo de trabajo, lo hacen perfectamente. Ya te digo, nosotros en Puente Genil, eso lo dan como un tiro. Perfecto. ¿Vale? Sí. ¿Tú crees que eso se puede, depende de la situación específica, pero sí también se puede animar a la hora de desarrollar más un modelo de entrenamiento o simplemente psicológicamente la persona aquí no quiere enfocarse? Sí, depende. Aquí todo depende. Todo depende. Entonces, por ejemplo, tú puedes adaptar el RSA a tu sistema defensivo. En vez de hacer un RSA lineal de 30 metros más vuelta, lo puedes hacer con constante salida y entrada y incluso metiendo algún contacto defensivo, con algún jugador que no está haciendo nada o con un balón, uno de los entrenadores con un balón. Es decir, que se puede adaptar. La verdad que yo no me lo había planteado nunca como tú me lo estabas planteando y es un punto más a reflexionar. Tendré que darle una vuelta a eso. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Qué le queda al vídeo? Nada, no, si no sé. Pues entonces hacemos un descanso de media horita, como habíamos previsto. A las 12 nos vemos aquí, si un poquito antes de las 12. Y ya del tirón tenemos a Vicente Álamo y a Carlos Rivera.